Betel, la gente que sigue a Jesús comparte con usted este día el sermón, La santidad de nuestra mente. Predicación a cargo del hermano Jaime Priego. Deseamos que sea de bendición para su vida espiritual. Mis hermanos, vamos a orar. Los invito a orar. Nuestro Padre, en verdad te damos gracias de poder reunirnos en tu nombre y suplicarte, Señor, en este momento que tu santo y bendito Espíritu, Señor, nos grabe en nuestra mente y nuestro corazón tu palabra. Permite, Señor, que tu palabra sea expuesta como tú deseas que sea expuesta. Que podamos hablar, Señor, lo que dice tu palabra. Y que tu santa palabra, Señor, llegue a cada corazón, a cada mente y pueda transformar, Señor. Porque tú eres un Dios vivo y maravilloso, que todo momento, Señor, nos está transformando, nos está haciendo a tu imagen. Gracias, Señor, por ello. Nos ponemos en tus manos, suplicándote esa guía de tu Espíritu Santo, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Hermanos, a veces la palabra santidad causa algo distinto. Cuando ustedes ven esa palabra santidad, en algunas personas pueden pensar en alguien amargado, en alguien fundamentalista, en alguien aburrido, místico, y créanme, hermanos, que no es así. Y de igual forma, a veces cuando pensamos en la palabra pecado, pensamos en algo desagradable o lo tenemos como algo que no debería de existir, que está ahí puesto, que nos causa repulsión. Y tampoco es así, hermanos. Tanto la santidad como el pecado, los conceptos a veces los tenemos equivocados en nuestra mente y es un engaño de Satanás. Porque el pecado, hermanos, se presenta como algo deseable, algo codiciable, algo que invita. Y la santidad, hermanos, es algo que Dios desea y es un requisito indispensable para poder estar delante de la presencia de Dios. Así que esos conceptos los debemos tratar de quitar y ver exactamente qué es esa santidad de Dios, qué es lo que Dios quiere para con nosotros y poder ver qué dice Dios acerca de la santidad de nuestra mente, de nuestro ser. No busquen la cita, hermano, permítanme irme a Mateo capítulo 5, en ese sermón del monte y tomar algunos versículos. 17 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo sea cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Hermanos, para caminar el camino de la santidad es necesario seguir la ley. La ley esa ley de Dios, son los preceptos que Dios ha puesto. Y ha puesto esos fundamentos. A veces decimos que estoy bajo la gracia. Sí, pero acabamos de leer que Jesús dice: no vine a abrogar la ley. Los preceptos siguen ahí. Los preceptos son parte de nuestra vida y debemos en la santificación cumplir esa ley. Jesús no vino a quitarla, vino a cumplirla. Y los preceptos los puso, hermanos, incluso mucho más alto. Vino a poner la ley más alto. En el mismo pasaje, capítulo 21, dice: oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Jesús vino a poner la ley, hermano, mucho más arriba de eso. No la vamos a cumplir con nosotros, el Espíritu Santo nos va a dar esa fuerza para hacerlo. Pero la santidad es algo necesario, hermanos, es algo indispensable en nuestra vida. Jesús nos está advirtiendo: ser santos como yo soy santo. Tenemos que buscar esa santidad porque la ley no fue abrogada. Jesús vino a cumplir esa ley para que pudiéramos estar con Él. Oíste que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla,
ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor es que se te pierda uno de tus miembros, que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Hermanos, la santidad es radical en el Señor. No es posible ser santo a medias. Muchas veces lo confundimos y pensamos que la santidad pudiera ser algo así como por gotas o por quiero estar, pero Dios dice ser santo. Cuando la sangre de Cristo nos cubre, hermanos, no nos perdona poquito los pecados, los perdona o nos condena. Y nuestra vida debe de ser en esa forma, en esa reacción. Debemos ser santos o estar en el mundo, porque no hay términos medios. Ese pasaje de Apocalipsis es de verdad algo que debe de guardar del Señor en nuestros corazones. Sed fríos, fríos, calientes, calientes, porque a los tibios, dice el Señor, los vomitaré de mi boca. Para Dios no hay términos medios. El ser santo es algo radical, es algo que debe de existir en nuestras vidas y no hay forma de poder evitarlo. No hay forma de tratar de ir yendo en las cosas de Dios, a veces sí, a veces no, tratando de llevar santidad o no, porque, hermanos, no funciona así las cosas con Dios. Dios quiere que seamos santos y nos ayuda, y vamos a ver qué es esto de la santidad. Veamos algunos ejemplos cómo Dios ha manejado esa pureza de la relación con Él. Déjenme irme a Nehemías capítulo 13. Cuando Nehemías ya había reconstruido sus muros y estaba a punto de empezar a que el templo que ya había sido reconstruido empezara a funcionar, y hizo unas reformas Nehemías y estaba a punto de empezar los servicios con el Señor, y dice: y antes de esto el sacerdote Eliasab, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara en la cual guardaba antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo, el grano, del vino y del aceite. ¿Qué estaba pasando? En la casa de Dios que había sido reconstruida, alguien, un sacerdote, Eliasab, que se había emparentado con un Tobías, le había permitido en el atrio hacer una gran cámara. Estaba una gran cámara donde se guardaban ciertas cosas y le había permitido que viviera ahí, que estuviera. Era algo que en el plan de Dios no era correcto, era algo que estaban rompiendo esa santidad del lugar de Dios, y lo había permitido y estaban ahí. ¿Qué se guardaba ahí, hermano? Dice que se guardaban las ofrendas, lo que se dedica a Dios, lo que nosotros damos a Dios. El incienso significa la santidad de Dios, era el lugar donde se guardaba y había sido quitado de ahí. Los utensilios de la casa de Dios, hermanos, lo que estaba consagrado, santificado a Dios, se guardaba ahí. El grano, el pan de vida, hermanos. El vino, lo que significaba la sangre de Jesús, es el simbolismo. Y el aceite, el Espíritu de Dios. Todo esto que tenía ese simbolismo en el templo, había sido quitado de ese lugar y habían puesto a una persona a vivir ahí. Cuando Nehemías se da cuenta de esto, dice: y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiaran las cámaras, hicieran volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Cuando Nehemías se da cuenta de esto, no va con Tobías y le dice: oye, mira, pues fíjate que te vamos a dar unos meses para que tú salgas, porque no es correcto lo que tú estás haciendo. No, hermanos. Dice que se enojó en gran manera, le dolió en su corazón, y lo que hizo fue una limpieza. Buscó la santidad de ese lugar, lo quitó de ese lugar. Cuando el Señor limpia, hermano, lo hace de raíz. No llega y hace una limpieza así, sacude. No, hermanos. Cuando Dios llega a nuestra vida y sabe que estamos haciendo algo que no es de su agrado, Dios lo quiere limpiar. Y a veces eso duele, hermano. Hay un pasaje, fíjense el celo que tenía, en versículo 23 de ese capítulo, dice: vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Azob, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban en lenguas Azob, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo.
y reñí con ellos, y los maldije, y herí a alguno de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar diciendo: no daréis vuestros hijos a sus hijas, ni tomaréis de sus hijos para vuestras hijas, ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo gran rey como él, que era amado por su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Hermanos, Dios es radical. Y lo que hizo Nehemías con esta gente al ver que se habían mezclado, hermanos, no les dijo: no lo hagan. Dice que se peleó con ellos, algunos los hirió, y lo que hizo fue algo radical: les arrancó los cabellos, hermanos, para que supieran que lo que estaban haciendo estaba mal hecho. Y dice: cuídate, porque aún el mismo Salomón, con toda su sabiduría, en sus últimos días, hermanos, fue arrastrado por mujeres extranjeras a adorar a otros dioses. Dice: Señor, hay que tener ese celo para poder hacer así. Hermanos, a veces nos anestesiamos con el pecado. Lo que sucedió aquí, seguramente Tobías llegó y estuvo, se emparentó primeramente este sacerdote con Tobías, le pasaron el tiempo, seguramente le dijo: mira, aquí están todas estas cosas, pero tú puedes tomar un lugar. Y seguramente este hombre empezó a llegar, empezó a meter más cosas, le empezaron a estorbar las cosas santas, les empezaron a desplazar, hasta que llegó que él se había tomado toda esa habitación para él. El pecado, hermanos, a veces va caminando en nosotros y no nos damos cuenta. Nos va anestesiando nuestros sentidos. Si hubiera llegado tal vez Tobías en un solo momento y decir: mira, aquí llego con toda mi mudanza, voy a quitar todo, tal vez alguien hubiera dicho: oye, eso no es correcto. Pero a veces el pecado va avanzando poco a poco. Pero cuando Dios dice: hasta aquí, Dios es radical en el pecado, hermanos. Dios lo quita de nuestras vidas. Permíteme otro ejemplo. Mismo David. Segunda de Samuel 11 dice: aconteció en el año siguiente, en el tiempo que salían los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron los amonitas y los sitiaron en Rahab. Pero David se quedó en Jerusalén. Y se dio un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y paseaba sobre los terrenos de la casa real, y vio desde la terraza a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Esa historia creo que la conocemos y hemos hablado muchísimo de ella, hermanos, pero el pecado siempre está ahí pendiente. ¿Qué estaba haciendo David, hermanos? Cuando su ejército estaba en la guerra, cuando caía la tarde, él se estaba levantando y estaba paseando en las terrazas de su palacio. El descuidarnos, hermanos, el pensar que David ya había matado a Goliat, había conquistado, había hecho grandes cosas, hermanos, pero se quedó pensando que ya lo había hecho. Se anestesió. Y cuando el pecado llega y destruye completamente, hermano. Después de haber hecho esto, dice: venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por manos de Urías. Hizo todo lo posible por deshacerse de este hombre. Y lo más duro, hermanos, mandó a matarlo por medio de él mismo. Le dio una carta a Urías para que se la llevara a Joab, para decirle: ve, y la carta decía: pon a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retírate de él para que sea herido y muera. Mata, adultera. Después, cuando el profeta Natán llega con él, le dice: Jehová envió a Natán a David, y viéndole a él le dijo: habían dos hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro era pobre, y el rico tenía numerosas ovejas y vacas, y le empieza a contar toda la historia, hermano. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que él es digno de muerte, y debe pagar la condena en 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Se estaba condenando él mismo. Y las palabras de Natán son las mismas palabras que el Señor nos dice aquí y ahora, hermanos. Entonces Natán dijo a David: tú eres ese hombre.
El pecado está en nosotros, es algo en nuestra naturaleza, hermanos, pero Dios quiere cambiar esa naturaleza y Dios quiere santificarnos y Dios quiere quitar ese pecado del medio de nosotros. La respuesta de David, hermanos, es por lo que tiene ese corazón. El Salmo 51 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mi rebelión y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sean reconocido tu justicia de tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Hermanos, necesitamos reconocer eso en primer lugar. Lo primero que tenemos que hacer, hermanos, es reconocer que hay algo en nuestras vidas que a Dios no le agrada. Y necesitamos quitar eso de nuestras vidas, santificarnos. La santidad, hermanos, duele. La santidad, hermanos, nos moldea, nos va dando forma. La santidad no es algo que pueda decirse que se hace en un momento. La santidad es todo un proceso. Pero Dios quiere ir cambiando de nosotros las cosas que no le agraden. Dios quiere irnos quitando lo que no. Pero nosotros nos tenemos que reconocer en primer lugar, como lo hizo David: Señor, yo he pecado contra el cielo y contra ti, y reconozco que mi maldad está delante de mí, Señor, pero ten misericordia de mí. Y Dios purifica, hermanos, Dios lo quita. Dios es un Dios santo y es un Dios radical en cuanto a la violencia. No la permite. No permite Dios que conviva la santidad y la mundanidad. Jesús mismo, en Juan capítulo 2, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían las palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Dios reclama el templo, hermanos. Y si lo complementamos en 1 Corintios capítulo 6, 19, dice: o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros, porque habéis sido comprados por precio glorificado, pues es Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ese templo somos cada uno de nosotros, hermanos. Y ese mismo Jesús que azotó esas cuerdas, ese es el mismo Jesús que llega a nosotros y azota esas cuerdas de amor en nuestras vidas y nos llama a santidad, a volcar lo que no está correcto delante de Él, a quitar de nuestra vida lo que a Él no le agrada. Hermanos, a veces pensamos que quiere quitar Dios de nuestras vidas lo que realmente ocupa su lugar. Cuando nosotros no ponemos a Dios en primer lugar, ocupamos esos lugares como en el atrio. Ocupamos esos lugares que estaban en las mesas de ahí, y Dios tiene que llegar y quitar esas cosas de ahí, hermanos. A veces Dios lo hace y nos permite en un primer momento que nos demos cuenta de ello y que lo podamos quitar y que le podamos decir: Señor, perdóname, quiero quitar esto. Pero a veces cuando estamos anestesiados, hermanos, y no nos damos cuenta de eso, o no nos queremos dar cuenta de eso y queremos permitir las cosas que no están bien en nuestra vida, Dios tiene que llegar y tiene que hacer ese azote de cuerdas y decir: hasta aquí llegaste. No voy a seguir permitiendo lo que está sucediendo, porque, hermanos, si así no fuera, no seríamos sus hijos. Porque Dios al que ama reprende, hermanos. Dios al que ama le tiene que llamar la atención y decirle: lo que estás haciendo en tu mente, con tus palabras, lo que haces en secreto, lo que a veces no ven que la gente que tú haces, está mal, quítalo. Porque si no, tendré que limpiar mi templo y tendré que hacer ese azote de cuerdas y te va a doler. Y va a ser duro cuando tengas que reconocer tu pecado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, dice el Señor. Tenemos que estar conscientes de que el Señor no le agrada que conviva, hermanos, las cosas mundanas y las paganas. Con estos tres ejemplos, hermanos, cuando el Señor limpia de raíz, en verdad, las cosas y las pone en público, las cosas que sacaron del templo las pusieron en la plaza. Todo el mundo se dio cuenta que Tobías fue lanzado.
Dios quiere, y Dios quiere tener esa limpieza radical. La santidad, hermanos, que nos llama el Señor al moldearnos, como lo hizo con David, duele. Y el Señor, cuando quita de nuestra vida esas cosas que no le agradan, cuando hace ese azote de cuerdas y nos hace entender que no es lo correcto de nuestras vidas. Pero tratemos de aplicarlo a nuestra vida directamente. ¿Qué tenemos que hacer para quitar esto? Efesios 4, versículo 17 dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. La gente que no conoce a Dios, dice, no andes como ellos, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que es en ellos hay, por la dureza de sus corazones, lo cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a las lascivias para cometer con avidez toda clase de inmundicia. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad les habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creced según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hermanos, necesitamos entender cuál es esa ley que Dios nos ha puesto, que no la vino a quitar. Necesitamos entenderla en nuestro entendimiento para poder santificarnos, quitarnos ese anestesia, poder ver directamente el pecado y reconocer el pecado que hay y poderlo arrancar de nuestra vida, vestirnos de ese nuevo hombre. Las cosas viejas se han pasado y a veces convive, hermanos, el viejo hombre y el nuevo hombre en nuestra vida. Y aquel hombre que debe estar muerto, no está muerto y sigue haciendo cosas. El Señor dice, quítalo, desaparécelo, porque tú eres una nueva criatura. Yo te he comprado con mi sangre, te he santificado con mi sangre, pero tú tienes que entender esa ley que yo tengo para ti y cumplir esa ley con el Espíritu Santo, con el poder de Dios para poder hacer esas cosas. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Aislaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurte, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tengan que compartir con los que pasan necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino lo que sea bueno para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos ha perdonado a vosotros. Hermanos, eso es lo que tenemos que hacer. Pero si se dan cuenta, dice, no entristezcas al Espíritu de Dios, porque es el Espíritu de Dios que nos da la fuerza para poder hacer esto. Nosotros solos no podemos. Seríamos como los otros gentiles que querían hacer las cosas en algún momento, pero no pueden hacerse. Pero Dios, a través de su Espíritu Santo, nos da las fuerzas para poder hacer las cosas que siguen adelante. 1 Corintios 10:13 es porque no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Y fiel es Dios, que no nos dejará ser tentado más de lo que podemos resistir. Y juntamente con la tentación vendrá la salida. No hay nada, hermanos, que Dios no pueda quitarnos de nuestra vida. No hay nada, ninguna cosa que esté en nuestra vida que Dios no quiera limpiar y quiera santificarnos. Esos pensamientos, hermanos, esas palabras que decimos, esos hábitos que no están correctos delante de Dios, algo que nos tiene amarrados para estar correctamente delante de Dios. Dios quiere decirte, santifícate. Dios quiere decirte, mi Espíritu te da la fuerza para salvar, quitarte de eso, para romper esas cadenas. Pero tenemos que llegar como David, primeramente entenderlo y decir, Señor, yo he pecado contra ti. Y Dios nos libera, hermanos. Podemos vernos reflejados en estos hombres que hemos visto, en estas circunstancias. Podemos ver ese templo que somos nosotros, que no ha sido santificado. Nuestra mente, hermanos.
A veces pensamos que el pecado es lo que vemos, lo que hacemos, pero el pecado está en nuestra mente. Dice el Señor, si tú miras a una mujer y ya la codiciaste, ya pecaste y eres culpable de adulterio, hermanos, ya. El Señor dice, quiero librarte de eso. ¿Cómo es posible? Es posible. Dios limpia, hermanos. No esperemos a que Él haga ese azote de cuerdas en nuestra vida, hermanos. Que Él nos vaya moldeando con amor. Nos habla y nos dice, mira, no eres como los gentiles, tú eres mi hijo y te doy de mi espíritu para poder hacerlo, pero tienes que liberarte de esto. Tienes que liberarte de, pongan eso, ¿qué tienen ustedes ahí? De esos malos hábitos. Es que a veces tomo o nada más me fumo un cigarrito por ahí, una copita de vez en cuando. Es que no hago esto, pero ser fríos, fríos o calientes, calientes, porque a los tibios los vomitaré de mi boca, dice el Señor. Ser santos. Necesitamos quitar todo lo que le estorba a las cosas de Dios, limpiar nuestra mente, hermanos, para poder estar delante de Dios. Busquemos la santidad antes que Dios lo haga con nosotros, con esos lazos de amor azotándolos en nuestra mente, hermano. Cuando Dios está hablando en el pasaje donde habla de que si miramos a una mujer y codiciamos, es el Sermón del Monte, al final del Sermón del Monte, cierra en Mateo 7, dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recoge uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así que todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no dé fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y ahorita estamos en un huerto, hermano. Cada uno de nosotros somos ese árbol. Y en cada uno de nosotros, primeramente, nosotros debemos de voltear y ver nuestros frutos. Nuestros frutos es lo que hacemos, la consecuencia de lo que vivimos. ¿Cuáles son nuestros actos? Me voy ahí a ese fruto de la mente. ¿Qué pienso, hermanos? ¿Qué pienso cuando me hacen algo? ¿Qué pienso cuando estoy a solas? Mi mente, ¿cómo la tengo puesta? A esos frutos de mis actos, a esos frutos de mi boca, de lo que hablo o dejo de hablar. Y el Señor dice, mírate a ti mismo. Mirémonos cada uno de nosotros, hermanos, y veamos esos frutos. Y el Señor dice, ¿ya lo viste? No te puedes engañar. Por tus frutos te conoces. Y si nosotros vemos eso, el Señor quiere cambiar esos frutos. Hay que quitar esos frutos que no son correctos. Hay que limpiar, hay que podar, hay que santificar. Hay que decirle, Señor, yo quiero tener esos frutos. Yo quiero tener esa mente limpia. Yo quiero tener esas palabras que solamente te den gloria a ti. Pensar en lo justo, en lo bueno, en lo santo. Buscarte a ti de corazón, tener hambre y sed de ti, crecer en tu palabra. Como Pablo llegara a decir, hermanos, es que a veces necesitamos dar otra vez la leche, porque debiendo ya ser gente, hermanos, con toda la capacidad para poder hablar y a presentar la palabra de Dios, a veces necesitamos otra vez la leche espiritual. El Señor dice, yo quiero que crezcas, que te veas a ti mismo y que puedas crecer en el Señor, pero necesitas santificarte, necesitas quitar lo que estorba, necesitas limpiarte, necesitas tener esos frutos dignos de arrepentimiento. Y estas palabras que dice el Señor, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les diré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estas palabras pueden ser las más duras, hermanos, que alguien pensando que está bien con Dios no llegue a su presencia, porque está anestesiado, porque está engañado, porque piensa que la santidad es algo raro y que el pecado es muy malo.
Hermanos, necesitamos tener conciencia y poder decirle: Señor, yo puedo estar seguro que cuando esté contigo, estas palabras no me las vas a decir a mí, porque tú me has limpiado, porque te conozco, porque hablo contigo. Y el Señor dice: oye, pero es que, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, y hicimos, y miramos, y fuimos a la vida en las montañas, y hicimos grandes cosas, y fuimos maestros de escuela dominical, y predicamos, y el Señor dice: no os conozco. Porque la santidad, hermanos, de Dios no puede mezclarse con la inmundicia de nuestra vida. Dios quiere que seamos limpios. La oración, hermano, de Jesús, cuando oró por nosotros, el Señor dijo: Señor, te pedimos, la oración de Jesús dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cuando el Señor oró por nosotros, le pidió al Padre esto en Juan 17: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y Dios quiere santificarnos en su verdad, hermanos. Dios quiere que quitemos cualquier cosa que está delante de nosotros, que lo amemos, que entendamos que necesitamos santificarnos, limpiarnos para poder estar delante de su presencia. Les pido que oremos, hermanos, y reconozcamos esto delante de Dios. Padre, te pedimos que puedas quitar esa venda de nuestros ojos y podamos ver esos frutos que están en nuestras vidas, Señor. Que podamos reconocer y pedirte, Señor, esa santidad en nuestra vida. Graba, Señor, estas palabras en nuestro corazón. Haznos entender que lo inmundo, Señor, no puede estar delante de ti. Que tu sangre, sí, Señor, nos cubre de todo pecado. Que tu sangre nos santifica, Señor. Pero que no has venido a quitar la ley, Señor. Has venido a cumplirla. Y que nos pides que nos rijamos por ello, Señor. Por amor a ti. En amor a ti. Que te supliquemos, Señor, que ese Espíritu grande y maravilloso nos llene y nos santifique, Señor. Haznos entender a cada uno de nosotros, Señor, ese fruto que está mal delante de ti, lo que a ti no te agrada de nuestra vida. Y quítalo, Padre, quítalo. A veces puede doler, Señor, pero es mucho más doloroso poder llegar ante ti y decirte que tú nos digas que no nos conoces. El no poder abrazarte, Señor, el no poder estar en tu presencia, el orar contigo. Quita cualquier cosa, Señor, que estorbe para estar en santidad contigo, para poder estar delante de tu presencia, de la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores, de la presencia de aquel que dio su vida por nosotros, de la presencia de ese Espíritu maravilloso que nos llena. Padre, santifícanos en tu verdad, santifícanos en tu palabra, santifícanos en ti. Quita de nosotros la venda. No permitas que tengamos anestesia, Señor, y no podamos ver lo que tú nos estás llamando. Y Señor, si es necesario, esas cuerdas de amor, Señor, esos azotes de cuerdas para que nosotros lo entendamos. Padre, hazlo en nuestra vida. Santifícanos, Padre. Te damos gracias. Nos ponemos en tus manos, Señor, en esas manos maravillosas de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Dios los bendiga.